Muy buenas tardes, licenciada. Somos representantes del grupo número 1 y número 5. Dentro de estos dos grupos estamos los siguientes integrantes: Scarlett Dayana, Rosella Cristina, Valeria Alexandra y su presentador Joel Rodríguez. El día de hoy hablaremos sobre el tema de ácidos carboxílicos y para comenzar daremos una breve introducción sobre lo que es ácidos carboxílicos. La dará nuestra compañera Valeria. Los ácidos carboxílicos están clasificados entre uno de los grupos funcionales más importantes de la química orgánica. Su importancia se debe a que los podemos encontrar en muchas partes, desde nuestro propio cuerpo hasta en productos que utilizamos a diario. Los compuestos orgánicos son ácidos, tienen un sabor agrio o amargo y se caracterizan estructuralmente por presentar el grupo funcional carboxilo. No solo son valiosos en sí mismos, sino que también ayudan a materia prima a la preparación de diversos compuestos que los derivan como el cloruro de ácido, los éteres, las amidas y los anhídridos. Pasamos a lo que son las propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos. Estos compuestos tienen propiedades ácidas, además de que sus átomos de oxígeno son electronegativos y suelen atraer los electrones del átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo, debilitando el enlace y produciendo en ciertas condiciones lo que se conoce como el nombre de ruptura heterolítica. Dentro de las propiedades características de los ácidos carboxílicos están las siguientes. La estructura molecular se presenta en forma triagonal plana. Generalmente son sólidos y contienen más de 8 átomos de carbono, al menos que poseen doble enlace, lo que impide una formación compacta. A medida que aumenta la cadena de carbono, disminuyen su solubilidad en agua. En este sentido, en cuanto pasan de 10 átomos de carbono, son insolubles. Contrariamente, son muy disolubles en alcoholes, debido a que forman enlaces de hidrógeno. El comportamiento químico de estos ácidos está determinado por el grupo carboxilo. Aunque el olor es el característico de cada ácido, a mayor cantidad de carbonos, este disminuye. Con el grupo hidroxilo, generan hidrógeno ácido y se comportan como bases sobre el oxígeno carbonílico. Estos poseen un punto de ebullición superior al de los alcoholes, cetonas o aldehídos, debido a la fuerte presencia del hidrógeno. También reaccionan con álcalis originando sales sódicas que se emplean para hacer jabones. Cuando responden a alcoholes, dan lugar a ésteres, compuestos que generan una gran cantidad de fragancias afrutadas. Unidos a un ácido orgánico, pierden agua produciendo anhídridos, que causan el efecto de efervescencia en las bebidas de cola. Estos también se convierten en cloruros de ácido de contacto con el cloruro de tionilo y oxalilo, formando subproductos gaseosos. También forman alcoholes primarios en su aleación con el hidruro de litio y aluminio. Las propiedades de fusión también varían de acuerdo con la cantidad de moléculas de carbonos. A partir de 6 átomos empieza a ser irregular. Como ya mencioné, ¿verdad? Estas son las propiedades específicas, pero para una mayor entendimiento están aquí más claras. La forma molecular es de tipo triagonal plana. El estado es principalmente sólido y con más de 8 átomos, al menos de que posean doble enlace. La solubilidad de estos ácidos es a mayor cantidad de carbono, menos solubles en agua. Al pasar los 10 átomos de carbono, son insolubles en agua, pero más solubles en alcohol por los enlaces de hidrógeno que estos poseen. Dentro de su olor, característicamente ácido, pero a mayor cantidad de carbono, más tenue se vuelve. El punto de ebullición dentro de estas propiedades, dentro de los ácidos carboxílicos, es superior al de los alcoholes, cetonas y aldehídos. Dentro de su aleación con hidruro de litio y aluminio resultan los alcoholes primarios.
Y para finalizar, el punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo más elevado el de los ácidos fórmico y acético. Al compararlos con los ácidos propiónico, butírico y valérico de 3, 4 y 5 carbonos, respectivamente, después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular. Pasamos a lo que son los usos de los ácidos carboxílicos y eso lo presenta mi compañera Roselia. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el uso de los ácidos carboxílicos. Los usos de los ácidos carboxílicos son muy extensos, que pueden ser divididos en varias industrias, como por ejemplo la industria farmacéutica, que esta sirve en el activo para la fabricación de medicamentos a base de vitamina C, o la industria alimentaria, que es para la producción de frescos, elaboración de aditivos, entre otros. Los ácidos carboxílicos son esencialmente ácidos orgánicos que tienen un grupo carboxilo entre sus componentes, unido a un grupo alquilo o arilo. Se representan con una fórmula química de la siguiente manera, COOH, y su denominación se debe a la conjugación o combinación del carbonato e hidrogilo. Si la cadena carbonatada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o como comúnmente los conocemos como ácidos grasos. Mientras que si tienen los dos grupos carboxilo, los ácidos se llaman dicarboxílicos. También son denominados ácidos orgánicos y suelen ser ácidos débiles, con solo el 1% de moléculas de SOH disociadas en iones, cuando se encuentran a temperatura ambiente y en una solución acuosa. Principales usos de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se producen naturalmente por las grasas, los lácteos, ácidos, frutos cítricos. Entre los usos más importantes se encuentran. Vamos a comenzar primero con la industria alimentaria y tenemos los aditivos y conservantes, que sería el ácido sólico y el benzoico, regulador de la alcalinidad, agente microbiano y acidulante en bebidas carbonatadas, como pueden observar en las imágenes. También tenemos ayudante en la maduración del queso suizo, que este sería el ácido propiónico, y la elaboración de col fermentada y bebidas suaves, que serían el ácido láctico. Y tenemos los conservantes, que serían hechos a base de ácido sórbico y ácido benzoico. Tenemos la producción de refrescos, tenemos el principal ingrediente del vinagre, que sería el ácido acético, y tenemos acidulante en bebidas carbonatadas y alimentos, que sería el ácido cítrico y el ácido láctico. Tenemos a continuación la industria farmacéutica, que tenemos los antisépticos y los analgésicos, que estos están hechos a base de ácido acetil salicílico. También tenemos el activo en la fabricación de medicamentos a base de vitamina C, que son hechos a base de ácido absórbico. Tenemos, por ejemplo, la naranja. También tenemos la elaboración de fungicidas, que están hechos a base de ácido caprílico, y tenemos activo en el proceso de la síntesis de aromas en algunos fármacos, que sería el ácido butírico o, como lo conocemos, butanoico. También tenemos otras industrias, que sería la fabricación de plásticos y lubricantes, que estos están hechos a base de ácido sórbico. También tenemos la fabricación de pinturas y barnices, que están hechas a base de ácido linoleico. La fabricación de pasta dental, que está hecha a base de ácido salicílico. También la fabricación de caucho a base de ácido acético, y por último, la producción de perfumes a base del ácido benzoico. Uso de los ácidos carboxílicos. En la agricultura también se suelen utilizar para mejorar la calidad de los activos
de los cultivos de las plantas frutales, aumentando la cantidad y el peso de los frutos en algunas plantas, así como su apariencia y su duración antes de la cosecha. Los ácidos carboxílicos están muy presentes en los avances de la química experimental y en la bioquímica, esencialmente los relacionados con la fermentación necesaria para la producción de varios productos de interés comercial. Por ejemplo, los antibióticos, los solventes orgánicos y las vitaminas, entre otros. Gracias. Formulación y nomenclatura de ácidos carboxílicos. En el sistema IUPAC, los nombres de los ácidos carboxílicos se forman reemplazando la terminación O de los alcanos por oico y anteponiendo la palabra ácido. El esqueleto de los ácidos alcanoicos se enumera asignando el número 1 al carbono carboxílico y continuando por la cadena más larga, incluye el grupo COOH. En el grupo funcional carboxilo, coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo, OH, y carbonilo C igual a O. COH o CO2H. En los alinfáticos, la cadena más larga es aquella que contiene al carbono carboxílico y se designa con el número 1. Luego se enumeran los sustituyentes unidos a la cadena principal y se nombran en orden alfabético. Ahí le doy algunos ejemplos como el metanoico, el acetanoico, el propanoico y el butanoico. Luego de enumerar la cadena de mayor longitud, los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos que pasan a nombrarse como sustituyente. Por ejemplo, el 4-hidroxi-3-metilpentanoico y el 2-bromo-5-hexanopentanoico. Cuando un grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ácido como cadena principal y se termina en carboxílico. Ahí van los ejemplos: el ácido hexanocarboxílico y el 3-metilciclopentano carboxílico. Los ácidos grasos insaturados están presentes en aceites vegetales y en aceites de pescado azul. Un ejemplo de ácido graso insaturado que solo tiene un doble enlace sería el monoinsaturado, que es el ácido leico. Entre los polisaturados, los más importantes son el linoleico C18 y 2 insaturados, y el linoleico C18 y 3 insaturados, y el arquidónico, que sería C20 y 4 insaturados. Aquí los ejemplos de los ácidos grasos insaturados: el ácido leico con un punto de fusión de 13.4 y el ácido linoleico con un punto de fusión de -5. Aquí los ejemplos de los ácidos dicarboxílicos aromáticos, que sería el ácido eftálico, y el ácido tricarboxílico, que sería el ácido cítrico. Los ácidos carboxílicos. En nomenclatura, ahí están los ejemplos del ácido metanoico, o como comúnmente lo conocemos como ácido fórmico, ácido etanoico o ácido acético, ácido propanoico, ácido butanoico y ácido pentanoico. Algunos ejemplos de estructuras carboxílicas serían los que están ahí, que son todos ácidos: el ácido metanoico, etanoico, propanoico, ácido butanoico y ácido pentanoico, que son los más comunes al momento de formular una estructura carboxílica. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar de los métodos de síntesis de ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son los que se obtienen por hidrólisis de nitrilos, la reacción de organometálicos con CO2 y oxidación de alcohol primarios. Los principales métodos de síntesis de ácidos carboxílicos corresponden a las reacciones de oxidaciones de compuestos orgánicos. Ahorita les voy a hablar de ellos. Y el primero es oxidación de alcohol primarios. La oxidación de alcoholes primarios a ácidos carboxílicos se obtiene
se obtienen mejores rendimientos con permanganato potasio, ya sea aplicando calor y cuando se completa la reacción. Se filtra una solución acuosa de la sal de potasio para separarla del dióxido de magnesio, que es el MnO2, y el ácido carboxílico se libera por adición de un mineral fuerte. La oxidación directa de los alcoholes primarios a ácidos carboxílicos normalmente transcurre a través del correspondiente aldehído, que luego se transforma por reacción en agua en un aldehído antes de que pueda ser oxidado a ácido carboxílico. El trióxido de cromo en medio ácido acuoso, que es activo de Jones, el permanganato de potasio y el dicromato de potasio oxidan los alcoholes primarios a ácidos carboxílicos. Ahora le voy a hablar de la oxidación de aldehídos. La oxidación de aldehídos al oxidarse producen ácidos carboxílicos, que es el reactivo de Tollens, y el de Ferling, que son específicos para oxidar únicamente el grupo formil. El aldehído se oxida a ácido carboxílico, que viene siendo un agente reductor. Los iones de plata se reducen a plata metálica, que serían agentes oxidantes. El plateado de espejo se suele hacer con el reactivo de Tollens. En el procedimiento comercial se utiliza glucosa o formaldehído como agente reductor. La oxidación de aldehído es muy fácil y puede lograrse con reactivos de oxidación muy suaves, ya sea con el óxido de plata, que es un oxidante muy suave que resulta selectivo de los aldehídos, o cualquier otra función en la molécula no se oxidará. Por supuesto, oxidantes más fuertes que se oxidan otras funciones, que viene siendo la KMNO4, K2, CR2, O7, o también se oxidarán los aldehídos a ácidos carboxílicos. Hablando del reactivo de Tollens, la solución del nitrato de plata transparente e incolora, el pH básico, para evitar la precipitación de iones de plata, como ya sea el hidróxido de plata insoluble, y el reactivo de Ferling, que es el que permite determinar la presencia de aldehídos en una muestra desconocida. Ahora hablaremos de la oxidación de alquenos. La ruptura oxidativa de alquenos como oxidantes como permanganato de potasio o dicromato en medios ácidos genera ácidos carboxílicos. Cuando el alqueno tenga un hidrógeno sobre el carbono sp2, que viene siendo un doble enlace, en ausencia de hidrógeno se forman cetonas y los alquenos terminan con un grupo metileno CH2, producen dióxido de carbono. La ruptura oxidante puede producirse por tratamiento con permanganato o por ozonólisis. La ruptura oxidante con permanganato se produce cuando el alqueno reacciona con una solución ácida o neutra concentrada del permanganato a altas temperaturas. Como resultado de la reacción, se oxidan totalmente los dobles enlaces de carbono-carbono de la molécula, pudiendo formarse ácidos carboxílicos, cetonas y dióxido de carbono como producto de reacción. La ruptura oxidante por ozonólisis ocurre cuando un alqueno reacciona con ozono a bajas temperaturas, formando un ozónido y luego es roto por descomposición reductora o descomposición oxidante. La descomposición reductora no oxida totalmente los carbonos del doble enlace, dando como productos aldehídos y cetonas. Ahora por la número 4. Oxidación de alquil-benceno. La oxidación del grupo alquil unido al anillo bencénico con permanganato de potasio en condiciones drásticas produce función carboxílica, siendo útil esta reacción para tener ácidos carboxílicos aromáticos, ya sea como el ácido benzoico, ácido flítico, ácido isoftálico, ácido tereftálico y otros derivados aromáticos. Los ácidos carboxílicos pueden obtenerse a partir de bencenos sustituidos con grupos de alquilo por oxidación con permanganato de potasio o dicromato de sodio. Los ácidos carboxílicos pueden obtenerse también por la oxidación de alcoholes primarios. Un ejemplo notable de su efecto activador es que tiene un anillo de benceno en reacciones que se realizan en posiciones bencílicas, que pueden encontrarse en reacciones de los alquilobencenos como agentes oxidantes, ya sea como el ácido crómico, por ejemplo, preparado para agregar ácido sulfúrico al acuoso, que viene siendo un oxidante fuerte, pero no reacciona con el benceno ni con los alcanos. Ahora vamos a hablar del número 5, que es la oxidación de haluros de alquilo. Los haluros de alquilo abundan también en la naturaleza, aunque en los organismos marinos que en los terrestres son hidrocarburos que contienen átomos de halógeno en su molécula, RX-ARX.
Aunque no son hidrocarburos propiamente dichos, al no formados únicamente por hidrógeno y carbono, se consideran derivados de estos en lo referente a su nomenclatura y formulación, y el grupo funcional viene siendo el halógeno. No debemos olvidar que un halógeno de alquilo tiene un grupo alquilo unido a este grupo y que funciona y se nombra citando en primer lugar halógeno seguido del nombre del hidrocarburo, indicando si es necesario la posición que ocupe el halógeno en la cadena, a sabiendas de que los hidrogenases tienen prioridad sobre el halógeno en la oxidación de los números. Vamos a hablar número 6. Oxidación de organometálicos con CO2. Los reactivos de Grignard, que son los organometálicos de manganeso, son los que reaccionan con dióxido de carbono para formar las sales de los ácidos carboxílicos. Una hidrólisis ácido posterior es la que permite la conversión de estas sales al correspondiente ácido. Y por último vamos a hablar de la oxidación de hidrólisis de nitrilos. Los alcanos primarios y secundarios son los que reaccionan con cianuro mediante mecanismos de tipo CN2 para formar nitrilos. La hidrólisis posterior del nitrilo rinde ácidos carboxílicos que deben emplearse a los alcanos con un carbono menos que el ácido que se desea obtener. La hidrólisis del nitrilo puede realizarse en medio básico, generando un carboxilato que se protona en una etapa de acidilación final. Ahora vamos a hablar de lo que serían reacciones de ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son los que pueden tenerse a partir de benceno sustituido con grupo alquilo por oxidación por manganato de potasio o dicromato de sodio. Ahora vamos a hablar de la reacción de reducción. Reacción de reducción. Reducción de ácidos carboxílicos con hidruro de aluminio y litio son los que producen alcoholes primarios. Los ácidos carboxílicos puros no se oxidan. Un ácido carboxílico podrá reducirse y dar lugar a otro grupo funcional con el carbono en un estado de oxidación menor, siempre que exista el reactivo adecuado. Los metales alcalinos son buenos reductores porque tienen una gran tendencia a ceder su electrón más interno. El hidrocarburo de disobutil aluminio, que es menos reactivo que el hidruro de litio y aluminio, es el que reduce el grupo carboxilo parcialmente y la reducción se detiene en el aldehído. Para reducir un grupo carboxilato alcohol se necesitan reductores más energéticos y hay que tener precaución si la molécula posee otros grupos funcionales, ya que algunos de ellos también podrán reducirse. Ahora vamos a hablar de la reducción de formación de sales. Una sal se dice que es un compuesto iónico formado por la unión de iones y cationes mediante enlaces iónicos. Los ácidos carboxílicos reaccionan con bases como el NaOH, que sería el hidróxido de sodio, o Na2, CO3, que sería el bicarbonato de potasio. Este se sustituye el hidrógeno ácido del negativo. Los átomos de hidrógeno son sustituidos a átomos metálicos u otros reactivos, ya sean iónicos provenientes de una base o una alcálisis. Esto generalmente ocurre en el proceso conocido como neutralización, que también se forma cuando reacciona un metal y un ácido. Estas sales se obtienen reemplazando totalmente los hidrógenos de los ácidos oxidados por dos metales. Un metal ácido, un metal y un no metal. Una base y un ácido de ácido, por ejemplo, Na2N4. Ahora vamos a hablar de la reacción de sustitución nucleofílica. Una sustitución nucleófila es un tipo de reacción de sustitución en la que un nucleófilo rico en electrones reemplaza en una posición electrófila, ya sea pobre en electrones, de una molécula a un átomo o grupo, denominado grupo saliente. Este es un tipo de reacción fundamental donde la reacción se produce sobre un carbono electrófilo, aunque reacciones de sustitución nucleófila también pueden tener lugar con compuestos inorgánicos covalentes. Sin las pruebas formales en química orgánica, la reacción general de sustitución nucleófila consiste en Nu más R menos L igual a R menos Nu más L, que el nucleófilo Nu mediante sus patrones es el que reemplaza el sustrato RL, donde RL es electrón al grupo saliente L.
el cual se lleva consigo un par de electrones. El nucleófilo puede ser una especie neutra o un anión, mientras el sustrato puede ser neutro o tener carga activa, es decir, un catión. Un ejemplo de sustitución nucleófila es la hidrólisis de un bromuro de alquilo, que viene siendo R-Br bajo condiciones alcalinas. El nucleófilo es el OH y el grupo saliente es el bromo. Las reacciones de sustitución nucleófila son frecuentes y pueden ser categorizadas de forma general según tengan lugar sobre un carbono saturado o sobre un carbono aromático o insaturado, que tienen lugar en una única etapa en la que la adición del nucleófilo y la eliminación del grupo saliente se producen simultáneamente, por lo tanto es una reacción concertada. Ahora hablaremos de la reacción de descarboxilación, también llamada reacción de Hunziker. Permite obtener haluro de alquilo con un átomo de carbono menos a partir de carboxílico por medio de un ion metálico, como el número 1, Ag, número 2, Hg o número 3, Px, que viene siendo una reacción en la cual un grupo carboxílico es eliminado de un compuesto en forma de dióxido de carbono CO2, y su interés sintético de esta reacción es suprimir el grupo carboxílico COOH del producto tras haber sido útil o no en un intermedio de la síntesis, que esto puede ser más o menos fácil, calentando más o menos para lograrlo en función del grupo R unido al carboxílico. Por ejemplo, es la descarboxilación del ácido orselínico, que se produce por un calentamiento a unos 176 grados centígrados. Ahora vamos a hablar de la reacción de neutralización. Los ácidos carboxílicos como ácidos, que son los que reaccionan con las bases dando lugar a la formación de sales. Las reacciones de neutralización son generalmente exotérmicas, que esto significa que de ellas desprenden energía en forma de calor, y se les suele llamar de neutralización porque al reaccionar un ácido con una base, estos neutralizan sus propiedades mutuamente. Ahora hablaremos de la reacción de halogenación. Se dice que los ácidos reaccionan con los halógenos en presencia de fósforo, produciéndose así la sustitución de un hidrógeno o por un átomo de halógeno. Esta es la reacción de Hale-Bolhard-Helsinki, que viene siendo la reacción más típica de los alcanos y los cicloalcanos, que viene siendo la halogenación, en la cual un átomo de hidrógeno se sustituye por un átomo halógeno para formar un haluro de alquilo, RX, donde X es principalmente Cl y Br y un haluro de hidrógeno. Esto sería todo por mi parte. Bueno, y en conclusión, llegamos hasta aquí en el tema de ácidos carboxílicos en nuestra presentación. Muchísimas gracias.